Herkese merhaba. Llevaba mucho tiempo, concretamente desde que grabé el vídeo sobre la historia de Leila y Mejnun, queriendo retomar esta temática. Así que he pensado hablaros esta vez sobre la historia de Ferhat y Shirin. Ya os adelanto que es trágica, aunque me he vuelto loca en el intento. Querréis saber por qué, supongo. Ocurre más o menos lo mismo que lo que ocurría con la historia de Leila y Mejnun. Se trata de un cuento popular que es muy antiguo, por lo tanto han surgido muchísimas variantes a lo largo de la historia. Así que la única manera que he encontrado de explicároslo y que no os volváis vosotros locos también es ordenándolo cronológicamente. En un principio se escribió el Shahnameh, o libro de los reyes, de la palabra Shah, que significa rey en persa. Lo escribió el poeta persa Ferdusi en torno al año 1000. Para que os hagáis una idea, es la epopeya más importante de la literatura persa y la más extensa escrita por un único autor. En el libro de los reyes se recogen una serie de poemas que cuentan de manera mitológica, aunque también histórica, el pasado del imperio persa, desde la creación del mundo hasta que fue conquistado por las tropas islámicas en el siglo VII. Del libro de los reyes nos interesa el reinado del rey sasánida Khusrev II, o en castellano se le conoce como Cosroes, que el nombre pues no se parece en nada. Y también habéis escuchado bien, he dicho sasánida, es decir, del imperio sasánida, que vais a ver ahora todo lo que abarcaba en tiempos de este rey y, como veis, también incluía parte de la actual Turquía. Punto 2. El poeta persa Nizami Ganjavi escribió un romance trágico llamado Husrev-u Shirin, muy conocido en todo Oriente y basándose en la vida real de este rey Husrev o Cosroes, según lo que aparecía en el libro de los reyes, aunque decidió añadirle un toque romántico y de ficción de su propia cosecha. Os voy a hacer un resumen del argumento, aunque os adelanto que mejor no esperéis un final feliz, porque el autor, Nizami Ganjavi, es también el autor de Leila y Mejnun, que, bueno, por si no os acordáis de cómo acababa la historia, os dejo aquí el vídeo para que vayáis a verlo. Lo más interesante de la historia comienza cuando Khusrev barra Cosroes, todavía no siendo emperador, tiene un sueño en el que se le revela el nombre de su futura esposa, Shirin, que resulta ser una princesa. Él decide investigar para saber quién es ella y acaba enamorándose de todas las cosas buenas que le cuentan sobre ella. Ya que los dos se han enamorado sin conocerse, deciden viajar al país del otro para poder finalmente encontrarse en persona. Pero por diferentes circunstancias siempre se acaban cruzando en el camino y, claro está, no llegan a reconocerse. En un momento dado, el padre de Cosroes, que es Hutmid IV, fallece y Cosroes debe regresar a su país para ocupar su lugar en el trono. Pero al llegar a su país se da cuenta de que un general ha usurpado el trono. Como Shirin no quiere casarse con él hasta que no recupere lo que por derecho le pertenece, es decir, el trono del imperio, Cosroes dedica los siguientes años a ello mediante una serie de alianzas. ¿Llega a recuperar el trono? Sí. ¿Puede finalmente casarse con Shirin? Pues no. Porque, entre otras cosas, aparte de batallar y recuperar lo que le corresponde, existe el pequeño detalle de que se casa con otra mujer. Además, a Shirin le ha salido un pretendiente por su parte en todo este tiempo, que es un artesano escultor llamado Ferhat. En realidad ella no le corresponde, pero Cosroes siente muchísimos celos al enterarse y le manda al exilio con una difícil tarea: cavar escaleras en la roca de la montaña. A pesar de que el bueno de Ferhat obedece y no pone ningún tipo de obstáculos, Cosroes todavía, por si acaso, le manda un mensajero con la falsa noticia de que Shirin ha muerto. Él queda totalmente destrozado y se suicida.
Poco después, casualidades de la literatura persa romántica, la propia mujer de Cosroes fallece también. Vosotros estaréis pensando ahora, bueno, de acuerdo, es una señal del destino, ya tienen el camino libre para poder casarse. Pues no, no se llegan a casar inmediatamente por una serie de diferentes circunstancias que ocurren, entre ellas el hecho de que Cosroes sigue yéndose con otras mujeres y emborrachándose, algo que a Shirin no le llega a hacer mucha gracia. Pero superados finalmente todos los obstáculos, se casan. ¿Son felices para siempre? Pues no, parece mentira que todavía no conozcáis la poesía persa. Resulta que el hijo que Cosroes había tenido con su esposa se acaba enamorando de Shirin y no se le ocurre otra cosa mejor que matar a su padre, Cosroes, y obligar a Shirin a casarse con él. La única solución que ve Shirin para impedirlo es suicidarse. Eso sí, ambos son enterrados en la misma tumba. Punto 3. Esta historia que os acabo de contar se hace tan popular y tan famosa que se llega a versionar en muchísimas ocasiones. Y la versión más conocida o más popular en Turquía y en otros muchos países es la llamada Ferhat y Shirin. Por el título os habréis dado cuenta que los protagonistas no son Shirin y el rey Cosroes, sino Shirin y el escultor Ferhat, por lo que la historia varía un poco y os la voy a resumir. Ferhat es un simple artesano de origen humilde que se enamora de la princesa Shirin. Dependiendo de quién cuente la historia o de qué versión sea, ella tarda más o menos en corresponderle, pero finalmente sus sentimientos son también de amor hacia él. El padre de ella, el rey, se opone tajantemente a esa unión, principalmente por los orígenes humildes de Ferhat. En otras versiones, en vez del padre, es la hermana, la reina de Shirin. Pero bueno, para el caso es más o menos lo mismo. Porque al final el padre de Shirin, ablandado por los sentimientos que ve en su hija hacia Ferhat, decide proponerle un trato. Si es capaz de hacer una hazaña prácticamente imposible, le entregará la mano de su hija. Claro, secretamente pensando que no sería capaz de realizarla. La proeza no es otra que excavar un canal en la roca de la montaña de unos 64 kilómetros de longitud más o menos. Como en la anterior versión que os he contado del poeta Nizami Ganjavi, Ferhat no duda ni un momento en ponerse en manos a la obra. Cuando Ferhat está a punto de terminar ya el canal, el rey se da cuenta de que quizás su plan no está saliendo como él había planeado y que va a tener que entregar la mano de su hija a Ferhat, por lo que se le ocurre la maravillosa idea de mandarle un mensajero diciéndole que Shirin ha fallecido, aunque era mentira. Ya sabéis lo que viene a continuación. Ferhat se suicida al conocer esa noticia y se dice que su sangre fluyó por el canal mucho antes que el agua. Cuando Shirin se entera de lo que ha ocurrido, va corriendo a la montaña, encuentra el cuerpo de su amado y ella también allí mismo se suicida. Aunque no pudieron estar juntos en vida, sí que sus tumbas están una al lado de la otra, y la gente cree que cada primavera una rosa crece de cada una de ellas, roja y blanca, y cuando están a punto de tocarse, las espinas entre ellas se lo impiden y no les dejan darse ese beso. Pues ya está. Ya habéis visto que hay ciertas diferencias entre una historia y la otra. Me gustaría saber cuál os gusta más, si esta o la de Leila y Mesnun. También me pregunto que si creéis que el concepto de amor puro y fiel varía mucho entre una cultura y otra. Yo me despido hasta el vídeo siguiente.